Bueno, les invito entonces a ir al pasaje que nos ocupa en esta noche. Estamos leyendo un pasaje que es muy conocido, Juan capítulo 1. Vamos a empezar a desglosarlo suave a modo de introducción para después caer en el meollo. Pero dice claramente que en el principio era el verbo. ¿Cuál principio es este? ¿En el principio de qué? Obviamente en el principio de la creación. Está haciéndose ahí una referencia a Génesis capítulo 1, cuando dice claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el texto está diciendo que en el principio, cuando Dios comenzó a crear, ya el verbo existía. Es básicamente lo que está diciendo. En el principio era el verbo, ya estaba ahí, ya existía. Estamos hablando de un ser eterno, un ser que no fue creado, un ser que no fue creado para hacer la creación. Es que cuando la creación se empezó a hacer, ya él estaba ahí. Ahora, eso es algo que todos sabemos, pero miren esto, dice, y el verbo era con Dios. O sea, está diciendo que ese verbo que nosotros sabemos obviamente que es Cristo, estaba con alguien más. Ese alguien más, obviamente vamos a decir aquí que es con el Padre, estaba junto con el Padre. Pero aquí se complica el texto cuando dice, y el verbo era Dios. ¿Debemos concluir que el verbo era el Padre? No, porque sabemos perfectamente que Cristo es Cristo y el Padre es el Padre. Pero dice el texto que ese verbo que es Cristo era Dios también, igual que el Padre. A esta doctrina se le conoce como la doctrina de la pericoresis. Y yo quisiera que prestaran atención porque a medida que entiendan mejor lo que yo les quiero decir después, cuando caigamos en el versículo 14, va a ser más fácil para explicar el texto. La doctrina de la pericoresis establece que existe una intersección mutua o una interpenetración de las tres personas de la Trinidad. ¿Qué significa eso? Que cada persona de la Trinidad mora en las otras dos personas de manera perfecta, pero sin perder su identidad y sin mezclarse. Miren qué cosa más rara. Significa que el Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que el Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Hijo, pero el Hijo está en el Padre, y el Hijo está en el Espíritu, y el Hijo no es el Padre, y el Hijo no es el Espíritu. O sea, ellos están interrelacionados por una sola esencia, pero no se mezclan. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Cómo sabemos esto? Por varios pasajes de la Escritura que yo estoy convencido que todos nosotros lo hemos leído 500 veces en la Escritura, y ahí está la pericoresis. Y no nos damos cuenta. Juan 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está. No sé si lo notaron. Pero ahí existe un error gramatical de la conjugación del verbo venir, que no es un error, es una inspiración que nos está revelando esta doctrina de la pericoresis. Dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pero dice nadie viene al Padre. Él tenía que haber dicho nadie va al Padre. Sin embargo, él dice nadie viene al Padre si no es a través de mí. En otro pasaje de la Escritura, hablando del Espíritu Santo que moraría en nosotros, Jesús mismo dijo, y vendremos y haremos morada con el creyente. Vendremos. Si la Escritura nos dice claramente que el que va a venir y el que mora con nosotros es el Espíritu Santo. Porque como cada persona mora dentro de la otra persona sin mezclarse y sin mezclar la identidad, pero están interrelacionados entre sí, esa es la doctrina de la pericoresis. Ir a Cristo es ir al Padre. Que el Espíritu Santo more en nosotros es como si el Padre, de hecho el Padre mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y el Hijo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y eso es lo que está enseñando la Escritura. Vendremos y haremos morada con Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Aquí tengo que ser claro. En los idiomas originales, por eso es tan importante estudiar los idiomas originales, existe uno, hay dos palabras para decir uno. Está uno, refiriéndose a cantidad, y está uno que es uno en unidad, pero no hay uno. Por ejemplo, para que me logren entender, la Biblia dice claramente, se unirá el marido a su mujer y ya no serán dos, sino que serán uno.
Mi pregunta, ¿se hacen uno literalmente, que es una sola cosa, ellos se pegan por la espalda y nunca más se separan? No. Está hablando de una unidad. O sea, el marido y la mujer que antes vivían de manera separada, ahora van a constituir una unidad. Esa misma palabra, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, eso es lo que Él está diciendo. Él y yo somos una misma esencia, tenemos una misma unidad, pero no es que Él es el Padre. Él no es el Padre, pero Él es uno con el Padre. Por tanto, cuando dice el texto que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es que era uno con Dios por la pericoresis, por la interrelación de las personas de la Trinidad. Ahora, dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando obviamente de Cristo. Cristo es el creador, de hecho. En Él estaba la vida, Él es la fuente de la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está la Navidad, nacimiento. La luz verdadera, el creador del universo, el Dios omnipotente, venía por primera vez en carne, venía a este mundo. Y dice claramente, en el mundo estaba, ya estaba aquí. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo que Él creó. De hecho, la Biblia dice en Romanos que de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Viene a lo suyo y dice que los suyos no le recibieron. Dice en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí caemos en el meollo del texto de esta noche. Y aquel Verbo fue hecho carne. Yo me propongo lograr o intentarlo, que ustedes comprendan qué cosa es la encarnación de Cristo, por qué era necesaria la encarnación de Cristo, ¿y cuál es entonces la esencia de la Navidad? Si a usted alguien le preguntara, ¿Dios se hizo hombre? Usted responde, sí. ¿Dios se encarnó? Y usted respondería, sí. Y si alguien te pregunta, ¿y por qué se tuvo que encarnar? Esa respuesta es la que yo quiero darles a ustedes hoy. ¿Por qué tuvo que hacerse así? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? ¿Por qué Dios mismo tuvo que tomar parte en el asunto y encarnarse para venir a rescatarnos? Porque esa es la esencia de la Navidad. Cuando uno entiende la encarnación de Cristo, entiende a qué nos referimos nosotros cuando cantamos acerca de la Navidad. Por tanto, he dividido este pasaje básicamente en 3 puntos. Y el primer punto está en la parte A del versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora aquí, présteme atención de nuevo, porque voy a volver a explicar teología. Aquel Verbo se hizo carne. ¿Qué significa esto? Que el Verbo te lo está diciendo que existía antes de que se creara todo. No tenía carne. Vamos a empezar por ahí. Dios es espíritu. De hecho, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable, sin cuerpo, partes o pasiones. No tiene cuerpo. Él es un espíritu infinito y por eso es que es omnipresente y es un espíritu eterno. Por tanto, Dios no tiene cuerpo. De hecho, la Escritura lo dice, Dios es espíritu y los que le adoren a Él deben adorarle en espíritu y en verdad. Sin embargo, Dios, cuando digo Dios me refiero a las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, espíritu. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, asume o añade a su naturaleza divina, a su espíritu, añade una segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, que es la carne. Mi pregunta, ¿por qué la añade? ¿No era más fácil convertirse de un espíritu a una carne? No, es imposible. ¿Por qué? Por un atributo de Dios. Dios es inmutable.
Es uno de sus atributos. Él no puede cambiar. La esencia de Dios es que Él es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Por tanto, Él no puede cambiar. Entonces, para Dios resolver el problema de nosotros, Él se hace carne, no cambiando de espíritu para carne, sino al espíritu que ya tenía, le añade una naturaleza humana, un cuerpo humano. Y se encarna a Cristo. A esto se le conoce como la unión hipostática. ¿Qué cosa es la unión hipostática? Es usado para describir, en virtud de la encarnación, para decir cómo Cristo tiene dos naturalezas distintas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Por eso decimos que Cristo es 100% hombre en su naturaleza humana y 100% Dios en su naturaleza divina. Estamos hablando de un ser que tiene una naturaleza divina, 100% divina, y tiene otra naturaleza humana, 100% humana. Estaríamos hablando de una unión hipostática. ¿De dónde viene hipostática? Hipostática es un parafraseo, una paráfrasis de una frase en griego que es hipostasis, que significa sustancia o esencia. De hecho, es la misma palabra que se usa en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando él dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y ahí viene hipostasis. Dice que Cristo es la imagen de la sustancia del Padre, dando a entender claramente que Cristo comparte la misma sustancia o la misma hipostasis del Padre. Él es tan glorioso, tan espíritu, tan poderoso como el Padre. Sin embargo, tiene otra naturaleza, que es la humana. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, después de Cristo, fue donde se proporcionó esa declaración definitiva sobre cuando se dijo por primera vez claramente que Cristo debe ser reconocido como una persona con dos naturalezas, que esas naturalezas no se confunden, no se cambian, no se dividen y tampoco se pueden separar. Son inseparablemente unidas y no se mezclan. O sea, las dos naturalezas están inseparablemente unidas pero sin mezcla. ¿Qué significa esto? Que tú puedes distinguir en la Escritura cuando está hablando como Dios y cuando está hablando como un ser humano. Yo se lo voy a demostrar ahora. Miren, por ejemplo, debido a que Dios no puede dejar de ser divino, ni tampoco mezclarse ontológicamente con la creación. Ontológica tiene que ver con el ser. Él no puede mezclarse con nosotros. Cuando el Hijo de Dios asumió una segunda naturaleza, entonces Dios el Hijo llegó a tener dos naturalezas distintas en una única persona. A partir de la encarnación de Cristo, que fue la Navidad o el nacimiento, efectuada por el Espíritu Santo, Jesucristo es y seguirá siendo eternamente y para siempre vera homo, vera deus, que significa en latín verdaderamente humano y verdaderamente divino al mismo tiempo. Y esto tiene grandes implicaciones. Por ejemplo, les dije que le iba a poner ejemplos en la Escritura en donde él habla como hombre y donde habla como Dios, y te puedes dar cuenta que está hablando como hombre y te puedes dar cuenta que está hablando como Dios. Dice la Escritura que Jesús podía escuchar los pensamientos de las personas. ¿Sí o no? Dice la Escritura que le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Dice, porque Él sabía lo que ellos estaban cavilando. Cavilar es pensar, maquinar en el corazón. ¿Por qué caviláis? Y hay un texto en la Escritura que lo deja bien claro. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios es el único que puede escuchar los pensamientos. Y vemos a Jesús oyendo pensamientos y revelando pensamientos de las personas. En otro pasaje, y ahí este sí lo vamos a buscar, vamos a ir mismo a Juan, capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice el texto, y yo quisiera saber si ustedes se dan cuenta, cuando leen así a priori, si se dan cuenta de dónde está ahí la cuestión en el texto, porque hay algo ahí. Y yo quisiera que ustedes lo notaran cuando leyeran. Dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. ¿Lo notaron? Hay un problema en el texto, que no es problema, es inspiración. Pero hay algo ahí que humanamente no encaja. Dice Cristo, nadie subió al cielo, nadie ha ido allá, sino hay uno, el que descendió del cielo. O sea, es Él, por eso Él dice el Hijo del Hombre, Él, el Hijo del Hombre, descendió del cielo. Si descendió, ¿dónde está?
abajo, en la tierra. Sin embargo, él después dice que está en el cielo. O sea, Cristo está diciendo, nadie ha ido de arriba, el único que estaba de arriba soy yo, que descendí del cielo, pero ahora mismo yo estoy en el cielo. ¿Cómo que tú estás en el cielo? Si yo te estoy mirando, estoy hablando contigo, y tú mismo acabas de decir que tú descendiste del cielo, ¿cómo me vas a decir ahora que estás en el cielo al mismo tiempo que estás aquí conmigo, hablando en la tierra? Claro. Como ser humano, él estaba concentrado en un solo lugar, ahí donde estaba hablando. Pero como él tiene dos naturalezas, en su naturaleza divina, Dios no puede dejar de ser Dios. En su naturaleza divina, él era omnipresente, por tanto, estaba también en el cielo. Y ahí está hablando, obviamente, como Dios, no está hablando como un ser humano. Pasaje en donde habla como un ser humano. El día ni la hora no lo sabe nadie, ni aún los ángeles del cielo, solamente el Padre. ¿No lo sabe? No lo sabe. Como ser humano, no lo sabe. Dice la Escritura, el Padre mayor es que yo, hablando de Jesús. Que el Padre es mayor. Si estamos diciendo que tiene la misma hipostasis, que tiene la misma esencia, ¿cómo va a decir Jesús que el Padre es mayor que él? El Padre es mayor que él en comparación de la divinidad del Padre con la encarnación del Hijo y en comparación de la gloria del Padre, y él está en la kenosis, que es un vaciamiento de su gloria, no está haciendo uso de ninguno de sus poderes, no está haciendo uso de toda su gloria. Si tiene que ir de aquí a allá, no desaparece, aparece, camina, se está comportando como un simple ser humano, está pasando trabajo, se está quedando dormido, le da sueño, tiene hambre, le da sed. Y por eso es que él dice, claro, el Padre es mayor que yo. En ese sentido, en el sentido humano, el Padre estaba exaltado y él estaba en humillación. ¿Lo ven claramente? Y ahora aquí viene la pregunta. Habiendo entendido entonces la pericoresis y habiendo entendido la unión hipostática, nos preguntamos, ¿por qué era necesaria la encarnación de Cristo? ¿No pudo haber otra manera? Dios no pudo haber dicho, ya, los perdono, están perdonados, se acabó. ¿Por qué tuvo que pasar Dios ese trabajo de enviar a su Hijo a encarnarse aquí, tener que vivir 33 años aguantándonos aquí, tener que padecer la muerte más cruenta y más horrible que ha vivido alguien sobre la faz de la tierra, dejar que lo escupan, que lo vitupereen, que se burlen de él, que se mofen de él, para entonces salvarnos? Bueno, la Escritura nos da algunas pistas. Yo se las voy a mencionar, pero me voy a detener en una específicamente que es la que más me importa explicar en esta noche. Dice la Escritura en Hebreos que era necesaria la encarnación porque nos hacía falta alguien que se identificara con las luchas y con los dolores humanos. Dice la Escritura en Hebreos, hablando de Jesús, que necesitábamos un sumo sacerdote que pudiera compadecerse de nosotros porque Él fue tentado en todo. ¿Qué significa eso? Que Jesús sabe lo que es ser tentado, sabe lo difícil que es mantenerse firme, sabe lo difícil que es para un ser humano no flaquear, y por eso Él se puede compadecer de corazón porque nos entiende. Él lo vivió también. Él fue un ser humano, también fue tentado, también tuvo hambre y le ofrecieron, también le ofrecieron los reinos, también le dijeron tírate porque a sus ángeles mandará. Él sabe lo que es ser tentado, Él se puede compadecer de nosotros, Él nos entiende. Segundo, necesitábamos un sumo sacerdote espiritual. ¿Qué cosa es el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es la persona que oficiaba delante de Dios representando al pueblo, y por tanto el sumo sacerdote también era un mediador. Esta es una de las glorias de la encarnación, y aquí sí hay una respuesta más sólida de por qué necesitábamos que Dios se encarnara. Nos hace falta un mediador. Vamos a entender, ¿qué cosa es un mediador? Un mediador es una persona que media, valga la redundancia, entre dos personas o dos gentes, dos entidades, para solucionar un conflicto. Ahora, este mediador que es Cristo, recuerden, es 100% hombre y es 100% Dios. Por tanto, cuando Él se vira para Dios a hablarle a favor de nosotros, Él entiende los argumentos de Dios, entiende la santidad de Dios, porque Él también es Dios y Él también es santo. Él sabe que se demanda sangre, que se demanda muerte, que se demanda ira, pero también entiende a este que está acá, que es un simple ser humano, y sabe que es débil porque Él también es humano.
Entonces Él se puede virar para Dios y hablar de parte nuestra. Compréndelos. No es fácil porque Él sabe, Él también lo pasó. Y se puede virar también para nosotros y decirnos, sean santos porque Dios es santo, porque Él sabe cuán terrible y cuán gloriosa es la majestad del Señor. Es el mediador perfecto. Es alguien que entiende cabalmente a Dios y entiende cabalmente al hombre. Es alguien que puede convencer cabalmente a Dios y alguien que puede convencer cabalmente al hombre. Por tanto, sí, necesitábamos un Dios hombre que intercediera por nosotros, entre nosotros y Dios. Alguien que estuviera en el medio, que fuera Dios y que fuera hombre al mismo tiempo, para que me entienda a mí y lo entienda a Él, y para que luche por los intereses de Él y luche por los intereses míos también. Él obviamente tuvo que encarnarse, y esta es la parte más gloriosa, para efectuar el sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa la paga? El salario. Lo que se gana toda persona como salario por haber pecado es que tiene que morir. Debe morir. Alguien tenía que pagar ese precio. El ser humano había pecado contra Dios. Tenía que morir. Sin embargo, Dios había diseñado un plan en el cual un sustituto vendría algún día y moriría entonces por los hombres. Y por eso Dios retuvo su ira y dejó a Adán y Eva seguir viviendo, y a todos nosotros nos deja seguir viviendo. Cuando alguien te pregunta por qué, si Dios es tan bueno, no elimina la maldad, la respuesta es que si Dios fuera a eliminar la maldad, nos tiene que eliminar a todos nosotros. Porque dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, las idolatrías, las hechicerías. Entonces, si Dios va a eliminar todo, te tiene que eliminar a ti. Por tanto, Dios se retiene y aguanta la maldad por misericordia a nosotros, para darnos vida, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y está dando tiempo. De hecho, dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y aquí es donde voy a detenerme. Dios envió a su Hijo a que se encarnara para representarnos, porque necesitábamos otro representante. Voy a explicar ahora más doctrina. Existe la famosa teología federal, no sé si han escuchado de ella, o la ley de los representantes. ¿Qué significa esta teología federal? Esta teología federal establece que la humanidad entera tiene una cabeza federal, y esa cabeza federal es Adán. Y que ahora, por causa de la misericordia de Dios, la humanidad también puede tener otra cabeza federal, que es Cristo. ¿Qué implica tener una cabeza federal? La cabeza federal es el representante de toda la raza humana. Si el representante de la raza humana toma una buena decisión, la buena decisión repercute sobre todas las personas que él representa. Y si el representante toma una mala decisión, la mala decisión repercute sobre todas las personas que él representa. Adán definitivamente era nuestro representante. Porque cuando él peca, ¿qué le dice Dios? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué? Si no fui yo. ¿Por qué todos tenemos que morir ahora? ¿Por qué la tierra entera tiene que ser maldita? ¿Por qué no lo maldijo a él solo? Porque él es la cabeza federal. Él está representando a la raza humana. Eso se llama en teología la unidad de la raza humana. En Adán estaba representada la raza humana entera. Por tanto, peca él, y ese pecado de él se transmite de padres a hijos, y eso se le conoce en la teología como el pecado original. Por culpa de Adán pagamos todos nosotros. Esa es la cabeza federal. ¿Qué hacía falta? Otra cabeza federal. Alguien que no fallara, para que ese representante pudiera entonces representarnos, valga la redundancia, delante de Dios y librarnos de la ira venidera. Eso lo enseña Pablo en varios pasajes. Vamos a buscarlo. Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19. Miren qué clarito lo dice Pablo. Dice Pablo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, mírenlo ahí, por la transgresión de uno, de Adán. Adán transgredió la ley, vino la condenación para Adán solo. No, dice el texto, para todos. Él nos estaba representando. Para todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese que hizo esa justicia? Cristo. Por la justicia de Cristo, de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Mírenlo ahí claramente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por culpa de Adán fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. De hecho, Pablo ahonda un poco más sobre esto en 1 Corintios. Los voy a invitar a buscarlo, capítulo 15, versículo 22. 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 22 dice Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué te está diciendo? Que todos los que están ahí, la clave para entender, les voy a decir la clave para entender el versículo. La clave es la preposición en. Está hablando de gente que está en Adán y gente que está en Cristo. Dice que como en Adán, todos los que están en Adán, todos ellos mueren, así mismo también todos los que están en Cristo, toda esa gente que está en Cristo vive. Como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Ahí mismo en el capítulo 15 podemos leer el versículo 45, del 45 al 49, en donde básicamente redunda sobre lo mismo. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, refiriéndose a Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es este postrer Adán? Vamos a empezar. ¿Qué significa postrer? Ustedes no lo crean, esto hace falta entenderlo para entender el texto, porque si no sabe lo que significa la palabra, no entiende lo que está diciendo el texto. Postrer significa último. Está hablando de que hay dos Adanes. Un Adán primero y un Adán que vino después, que es el último Adán. El primer Adán es Adán. Y el segundo Adán, o el postrer Adán, como le llama la Escritura, es Cristo. ¿Por qué lo llama Adán? Porque él también viene como cabeza federal. Por tanto, Adán es un tipo de Cristo. El Cristo es el antitipo de Adán. Dice en el 45... que el primer Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán es un espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por tanto, necesitábamos otra cabeza federal. Hermanos, ¿por qué? Adán, nuestro primer representante, estuvo en el huerto del Edén. Tenía todas las condiciones del mundo para nunca pecar. Estaba en un lugar bendito, gozaba del favor y la presencia de Dios. No tenía pecado, fue concebido sin pecado. Y teniendo todo a su favor, teniendo muchísimos más árboles en todo el huerto, ellos se antojaron en el que no debían antojarse. Y falla el primer Adán en el paraíso, falla el primer Adán. Manda Dios a su Hijo encarnado y viene Cristo, el segundo Adán, estando en el desierto, estando en Getsemaní, estando en el Calvario, en el lugar donde más condiciones hay para no aguantar y claudicar. Y viene Cristo en el desierto y no falla frente al diablo. Viene en Getsemaní y no falla frente a la guardia de los romanos. Y vienen después en el Calvario y le dicen: bájate, y no se bajó. No falló. Entonces Adán falla en el paraíso, Cristo gana en el Calvario. Ese es la cabeza federal que nos hacía falta. Recuerden, si la cabeza federal hace buenas decisiones y hace las cosas bien hechas, todo lo que él se gane como cabeza federal repercute después, esa es la teología, repercute sobre todas las personas a las que él representa. Por tanto, Cristo se hace hombre y se encarna y viene a Belén a nacer con ese objetivo, a representarnos. ¿A quién viene él a representar? El mismo texto de Juan lo dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. A esa gente, a nosotros, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo no le recibió, el mundo no lo quiso, pero a los que le hemos recibido pasamos de estar en Adán a estar
en Cristo, y ahora ya no caen sobre mí las consecuencias de la desobediencia de mi primera cabeza federal, sino que ahora recaen sobre mí la consecuencia de la obediencia perfecta de la segunda cabeza federal, o el postrer Adán, que es Cristo. Y como estoy en Cristo, según dice Pablo, seré vivificado. En todo el sentido de la palabra, hermano. No solamente vivificado en la vida eterna, vivificado aquí y ahora. De hecho, si alguien dice que está en Cristo, pero no tiene vida espiritual, no tiene temor de Dios, no obedece a la palabra de Dios, no se aleja del pecado, no tiene una vida santificada, que ni crea. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Él es el Espíritu vivificante. Dice claramente, Él nos da vida aquí y ahora, y después en la vida eterna la consumará. Pero Él no vivifica. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, dice la Escritura, por su buena voluntad, porque Él es el Espíritu vivificante, la segunda cabeza federal. Por tanto, estos pasajes que he buscado significan que en Adán, todos los que están en Adán están bajo culpa y bajo el poder del pecado, pero todos los que estamos en Cristo hemos sido liberados, reconciliados y vivificados. La humanidad natural hereda la corrupción de Adán. La humanidad espiritual, que somos nosotros los creyentes, recibe la vida del segundo Adán. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Claro, naciste una vez, naciste como carnal, como hombre, representado por Adán. Necesitas nacer de nuevo del Espíritu, regenerado, naciendo del Espíritu, tu cabeza federal, el que te engendra. El Espíritu vivificante es Cristo, el segundo Adán. Por eso se lo dijo, te es necesario nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento no es una mejora moral, déjenme aclarar, no es que mejoraste como persona, es que Dios hace una nueva criatura, una nueva creación. En Cristo Dios inicia una humanidad regenerada, restaurando la comunión que había sido rota por la caída. Si ustedes miran el texto, y vamos a regresar a Juan, dice que habitó entre nosotros. Aquí hay algo peculiar de Juan. La palabra que Juan utilizó ahí, que desafortunadamente cuando se traduce al español se pierde la traducción. Pero la palabra que utilizó Juan ahí en el griego es tabernaculó, literalmente. Lo que él dice ahí, y ese verbo tabernaculó entre nosotros. O sea, puso su carpa, puso su campamento entre nosotros. ¿Qué significa esto? Esa es una palabra que él la usa, él nada más, de hecho la usa ahí en Juan y la usa después en Apocalipsis cuando dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, refiriéndose a Cristo. Él usa esa palabra tabernaculizar, tabernacular, es Juan el que la usa, nada más en Juan y en Apocalipsis. Dice que esto se usa en un sentido de morada permanente. Dice, porque siempre, unido a nuestra carne, Él entró a este tabernáculo nuestro para no salir nunca más. La alusión a aquel tabernáculo en donde moraba la Shekinah o donde se manifestaba la gloria de Jehová, y con referencia a esa residencia permanente de Dios entre su pueblo. Y por esa causa es que después dice, y vimos su gloria. Claro, te está diciendo el tabernáculo en donde estaba la Shekinah o la gloria de Jehová está entre nosotros, refiriéndose al verbo, tabernaculó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. La Shekinah, la vimos. ¿Quién la vio? ¿El mundo entero? No. El texto lo dice, a los que le recibieron, a los que creyeron, esa gente fue lo que la vio. Me gusta el himno que escribió Charles Wesley, Se oye un son en alta esfera. Hoy lo cantamos en la escuela dominical en la iglesia. Siempre se lo digo a la iglesia, ese es mi himno de Navidad favorito. Para mí, mejor himno de Navidad, de los antiguos, que ese no hay. Es el que más teología tiene. En la segunda estrofa, miren lo que Charles Wesley, que era el hermano de Wesley, él componía himnos. Miren lo que él dice. Él dice, gloria al verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Pero escucha lo que dice. Gloria al verbo encarnado. Ahí está, la Navidad, verbo encarnado. Y dice, en humanidad velado. En humanidad velado. ¿Qué significa esa frase? La frase significa que la humanidad de Cristo servía como un velo que no dejaba ver la gloria de Él.
De hecho, para que los discípulos vieran la gloria, Él se tuvo que transfigurar y quitar ese velo de la humanidad para que saliera lo que verdaderamente había dentro de Él. Entonces, la humanidad de Cristo servía como un velo que no dejaba ver. Hermanos, si Cristo le pasaba por delante a usted y usted no lo conocía, usted ni se enteraba que Dios le estaba pasando por enfrente. Él no tenía nada distinto de los demás. No tenía un halo arriba de la cabeza, ni una estrellita que le hacía aquí para que tú vieras que es Él. No. Él caminaba, era un hombre normal, común y corriente. Nadie notaba nada en Él, excepto sus milagros, obviamente. La humanidad de Cristo servía como un velo que lo velaba y no dejaba ver la divinidad que estaba en Él. Esta afirmación que dice Juan de que y vimos su gloria relaciona a Jesús con el tabernáculo en el desierto, que es lo que Él viene diciendo del Antiguo Testamento. Dice, en esta tienda terrenal de reunión, la presencia y la gloria divina de Yahweh moraban y se manifestaban visiblemente entre el pueblo de Israel. Vieron su gloria en el fuego, claramente en la columna de humo en la nube. En el Nuevo Testamento, la gloriosa presencia de Dios se hizo presente en el Verbo viviente que nos visitó en carne y se tabernaculizó entre nosotros en la persona de Jesucristo. De hecho, en Juan capítulo 1, versículo 14, esa es la palabra griega. Él tabernaculó entre nosotros para describir a Jesús asumiendo una forma humana. Ellos vieron la manifestación de la presencia y del poder de Dios obrando entre los hombres. Vieron los fulgores de la gloria en el monte de la transfiguración. Ellos vieron a Jesús desplegar atributos característicos de Dios, como lo que dice que vieron su gloria lleno de gracia y verdad. El único que puede estar lleno de gracia es Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Nos dimos cuenta que era Dios. Estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Una buena pregunta sería, bueno, si Jesús era el tabernáculo de Dios con nosotros y era la gloria misma de Dios entre nosotros, ¿por qué el mundo no la vio? ¿Por qué no lo recibió el mundo? Juan responde también, dice que el mundo amó más a las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que esta impotencia, escuchen bien esto, esta impotencia es moral. No es de capacidad. ¿Qué cosa es una impotencia moral para que usted pueda entender? Usted tiene un niño recién nacido y usted lo tiene en sus manos y usted lo está cargando y le dan un cuchillo en la otra mano. Y te dicen, mátalo. Mi pregunta, ¿usted puede matar al niño? ¿Usted tiene la capacidad, la fuerza como para coger el cuchillo y hacerle y traspasarlo de lado a lado? Sí tienes la capacidad. Mi pregunta, ¿usted puede matar al niño? No lo puedes matar. ¿Por qué? Porque no lo quieres matar. O sea, tú puedes porque tienes la fuerza, pero no puedes porque no puedes. Tu corazón, tu conciencia, tu amor por ese niño no te deja matarlo. Es una incapacidad moral. Así mismo ocurre con el mundo. El mundo no cree en Dios no porque no pueda creer. Por eso es que Dios condenará a todo aquel que rehúsa creer en el Hijo. Lo dice claramente, el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mundo no cree, no porque no pueda, es que no quiere creer. Y es lo que dice Juan, amaron más a las tinieblas. Oye, les vino la luz, la vieron y dijeron, no, nos gusta la oscuridad. Se dieron cuenta que estaba la luz, pero amaron más a las tinieblas. La incapacidad es moral. Sí pueden creer, pero no quieren creer. No quieren creer. Por eso es que Dios los castiga y los condena por su incredulidad, por su maldad, porque la impotencia es moral. No les importa a Dios. No lo quieren. Prefieren las tinieblas. Sin embargo, lo glorioso de esto es que Juan dice en el versículo 16, dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice que de la plenitud de Cristo, ellos tomaron gracia sobre gracia. Fíjense en el texto. Él está diciendo, la Shekinah de Dios está con nosotros, la gloria de Dios está aquí. Dios tabernaculizó entre nosotros, Él va a ser morada permanente con nosotros. Y nosotros, a diferencia del mundo, sí nos dimos cuenta. El Dios que existía antes de la creación se hizo carne y está aquí entre nosotros y lo vimos. Hemos visto la gloria de Él y hemos, además de ver la gloria, dice la Escritura que están tomando de toda esa plenitud que trae Cristo, están tomando gracia sobre gracia. Esta frase de gracia sobre gracia
da la idea de abundancia. La frase significa una bendición que viene tras otra bendición en imparticiones de gracias sucesivas y cada vez mayores. O sea, Él te va dando gracia y después te da más, pero más, y más, pero más, y más, pero más, y más, pero más. Cada vez que te da más, es más gracia que la que te dio la vez pasada. Juan está diciendo, nosotros vimos la gloria y como nos dimos cuenta quién era Él, estamos tomando de Él gracia sobre gracia, estamos rebosando. O sea, este ser, este niño que nace en Belén, este ser encarnado, Dios hecho hombre, es una fuente de gracia, lleno de gracia y verdad. Y tú puedes tomar de Él gracia sobre gracia. Por tanto, imagínense ahora que usted tenga todo este conocimiento y Dios nos llevara allá al año en que nació Jesús y a usted le pasa lo mismo que le pasó a los ángeles. Usted ve cuando el ángel Gabriel viene y le anuncia a María y después ve 9 meses después cómo nace Jesús en un portal, en un establo y lo ponen ahí. Y usted entendió todo esto. Usted sabe que no es un niño cualquiera, es Dios hecho hombre, Dios que era espíritu, que añadió una naturaleza humana nada más que para venir a encarnarse por nosotros, para ser nuestro mediador, para ser nuestra cabeza federal, para morir en lugar de nosotros, para restaurar lo que Adán había perdido, para que todo lo que se había estropeado, Él volverlo a enderezar, y para darnos vida eterna. Él tabernaculó entre nosotros, está lleno de gracia y de verdad, está lleno de gloria. Esa gloria está aquí y si tú bebes y tomas de esa gloria, tendrás gracia sobre gracia cada vez más. Y tú sabes eso. Y estás viendo al niño, ¿qué tú haces? Lo mismo que hicieron los ángeles. Dice que se le aparece un ángel a los pastores y le dice, no teman, porque he aquí que les doy nuevas de gran gozo. ¿Qué significa nuevas? Noticias. Les tengo noticias que son un gran gozo. ¿Cuál es la noticia que te tiene que producir un gran, no gozo, gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La historia no termina ahí. La historia dice que cuando el ángel terminó de dar ese anuncio, dice que repentinamente, la palabra da la idea de muy rápido, aparece una multitud de las huestes celestiales de Dios, alabando a Dios todos y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y hermanos, el Salvador no era para ellos. No era para ellos el Salvador. Ellos ya estaban con Dios. Ellos no les hace falta un Salvador. Y vienen los ángeles y están rebosando de gozo porque nació Cristo. Y entonces van a decirme a mí ahora que si yo me gozo y celebro a Cristo, celebro su encarnación. No, yo no puedo hacerlo porque eso está mal. Cuando la Escritura dice que son noticias de gran gozo, hermanos, cuando uno entiende lo que significó la encarnación, todo lo que Dios tuvo que hacer, asumir una segunda naturaleza, humillarse, la kenosis, venir aquí y enderezar lo que hizo Adán, enderezar una cosa que él no torció, que él no la echó a perder y tener que enderezarla y enderezarla como la tuvo que enderezar en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos también qué cosa es la Navidad. La Navidad es la encarnación de Cristo. Nosotros no celebramos una fiesta, y lo voy a aclarar, no es la fiesta. La razón por la cual yo estoy aquí, estamos todos aquí, no es porque queremos pasarla bien, es que tenemos gran gozo en el corazón, porque Dios mismo se hizo carne para venir a salvarnos y nosotros estamos haciendo memoria, recordando de que Dios se tomó el trabajo de humanarse para venir a rescatar seres como nosotros que no merecíamos la salvación. Eso es lo que es la Navidad. ¿Qué cosa es la Navidad? Hacer una memoria, recordar que Dios se hizo hombre para salvarte. Por tanto, si tú estás aquí y no conoces a Jesús, si acaso hay alguien aquí que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador y está visitando, déjame decirte algo. No te tienes que perder. No tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha provisto un camino y ese camino es Jesucristo. A los que creen en su nombre se les va a dar potestad de que sean llamados hijos de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dice la Escritura que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no llegarás nunca al Padre si no es a través de Él. Dice la Escritura que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cristo se hizo hombre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna. Por tanto, en esta Navidad es mi deber decirte que Dios se tomó el trabajo de hacerse hombre y vivir 33 años entre nosotros y mora ahora en nosotros por medio de su Espíritu, por medio de la pericoresis, para que tú no te pierdas. No te vayas de este lugar sin Cristo si no lo tienes. Si no sabes qué cosa es lo que tienes que hacer, la Escritura demanda claramente que toda persona debe creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué cosa es creer en Cristo? No es creer que Dios existe. Eso no es creer en Cristo, o por lo menos no es lo que se requiere para salvación. Cuando yo digo que yo creo en Cristo, yo lo que me estoy refiriendo es que yo confío en que Él, en la cruz del Calvario, hizo todo lo que yo necesitaba para salvarme. Él cumplió la ley que yo no pude cumplir. Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Él pagó la culpa que yo no pude pagar. Él recibió la ira de Dios sobre Él para que yo no la reciba ahora. Él murió para que yo viviera. Yo confío y me abandono plenamente que lo único que me va a asegurar mi salvación y mi entrada al cielo no es que yo me esfuerce, no es que sea buena gente, aunque me esfuerzo y trato de hacer cosas buenas para agradar a Dios, pero no es eso lo que me va a salvar. Lo que me va a salvar es que el Verbo se hizo carne para después morir y resucitar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, crea en Cristo. Y segundo, arrepiéntase de todos sus pecados. ¿Qué cosa es arrepentirse? Volverse, girar, cambio de mente, cambia, suelta, corta, gira, arranca. Haz lo que tengas que hacer. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te dará la vida eterna. También es mi deber advertirte que si rehusas a creer, dice la Escritura, si te niegas, no quieres creer, dice la Escritura, que ya no queda más nada que hacer por nosotros, sino lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, no te vayas de aquí con la ira de Dios sobre ti. Vete de aquí con Jesús morando en tu corazón. Como dice el eslogan de aquí, deja que Él nazca en tu corazón. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y ese niño vendrá a morar por medio de su Espíritu en tu corazón, morará en ti y como es un Espíritu vivificante te dará vida eterna y morarás con Él, con el Verbo humanado que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar.